Bendiciones y bienvenidos a este su canal de revelación de los ministerios Llamada Final aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Quiero compartir contigo este tema a manera de una pregunta: ¿cómo hacer que mi copa rebose para alcanzar toda bendición? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para poder lograr esas bendiciones en mi vida? Sobre todo en este tiempo de adversidad, de enfermedad, de tanta muerte, de tanta situación difícil. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Y vamos a iniciar viendo en el Salmo 23. Versículo 5 que dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Primeramente, cuando David sabía que estaba en un problema, dice la versión hebrea, dice en presencia de mis enemigos. Es decir, que cuando uno se enfrenta a enemigos de cualquier tipo, estar consciente que el Señor va a poner mesa para que puedan ver tus enemigos, para que puedan ver tus angustiadores, que Dios tiene un pacto contigo, que Dios te va a guardar, que Dios te va a cuidar, que Dios te va a proveer a pesar de toda situación en la que estés enfrentando. Ahora dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y uno de los secretos que podemos encontrar aquí, por eso el tema, la pregunta es esa: ¿cómo hacer que mi copa rebose para alcanzar toda bendición? Bueno, aquí le dice David: unges mi cabeza con aceite, y esto es la causa de que mi copa esté rebosando. Pero ¿por qué ungir la cabeza y por qué hacerlo con aceite? Y una de las cosas interesantes que nos marca la historia es que cuando un pastor, ¿verdad?, unge la cabeza de su oveja, como vemos aquí en la imagen, es porque muchas veces las ovejas pueden tener alguna enfermedad por las moscas, ¿verdad?, que se acercan a su nariz, o algún otro insecto, algún otro animal, y cuando producen esto en las ovejas, que les dejan larvas en su nariz, pues es algo muy incómodo, lo cual provoca que la oveja empiece a golpearse su cabeza contra piedras, ¿verdad?, o a rascarse contra algo que encuentre, o incluso golpearse con la cabeza de otra oveja, lo cual produce un comportamiento tan terrible por causa de esta situación incómoda que causan los insectos o las moscas en su nariz, o incluso en sus orejas también. Y por eso el pastor pone este aceite sobre la cabeza, ¿verdad?, para cuidar, para protegerlo de todas estas situaciones que pueden producir. Ahora, si lo llevamos al ámbito espiritual, pues es algo similar. Cuando hay situaciones que están anidando en nosotros, en nuestra cabeza, es decir, por las cosas que vemos, por las cosas que escuchamos, por las cosas que percibimos, incluso por las cosas que hablamos, muchas veces estas cosas están incomodando espiritualmente nuestra vida, de tal manera que a veces estamos golpeándonos contra rocas, golpeando, ¿verdad?, y rascándonos por esa situación que nos está causando ese problema. Pero cuando nuestro Señor, nuestro pastor, que es Jesucristo, pone este aceite sobre nuestra cabeza, pues nos ayuda, ¿verdad? Pero vamos a descifrar esto, vamos a encontrar el secreto que dice David: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es decir, la cuestión aquí es ¿cómo voy a hacer para que rebose mi copa, ¿verdad?, y poder alcanzar toda bendición. Dice esta versión, Biblia al día, Efesios 4:23: ser renovados en la actitud de vuestra mente. ¿Por qué el aceite en la cabeza? Porque obviamente en la cabeza nosotros vamos a ver que tenemos dos oídos, dos ojos, ¿verdad?, dos fosas nasales. Gracias a Dios que solo tenemos una boca, ¿verdad? Tenemos dos hemisferios dentro del cerebro también, lo cual vemos una dualidad: dos ojos, dos orejas, ¿verdad?, dos fosas nasales, le vuelvo a repetir, dos hemisferios del cerebro.
pero importante que cuando viene este aceite que representa, ¿verdad?, tener esta comunión con Dios mediante su Espíritu Santo, pues obviamente va a trabajar la manera de pensar. Y es algo tan importante porque según nosotros vemos, según escuchamos, según nosotros entendemos, según nosotros hablamos, estamos causando algo terrible a nuestro alrededor. Y por eso el apóstol dice, ser renovados en la actitud de vuestra mente. La manera de actitud que tengamos nosotros por causa de nuestra mente, pues va a afectar nuestro comportamiento, va a afectar lo que nosotros hacemos. Porque si una persona, por ejemplo, su actitud es negativa, su actitud es mala, su actitud es pensamiento siempre una persona pesimista, una persona que siempre está viendo lo negativo, pues es lo que va a hablar, es lo que va a ver, es lo que va a escuchar siempre y por ende es lo que va a traer, es lo que va a rodearse de esas cosas y siempre las decisiones van a ser decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque el consejo que percibe esa persona es por lo que ve, por lo que escucha, por lo que piensa negativamente y pues así va a ser su actitud. Pero imagínense si nosotros tenemos la unción, la luz, porque ¿para qué era el aceite de la unción? Pues era para ponerlo sobre los reyes, era para ungir a los sacerdotes, era para ponerlo en la lámpara, en el candelabro y que así hubiera luz. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona tiene luz, es una persona que va a ver, una persona que va a entender lo que está a su alrededor, una persona que tiene guianza, pero una persona sin luz, caminando en oscuridad, pues no sabe a dónde va. Es decir, cambiar esa actitud de vuestra mente. ¿Por qué necesitamos elevar nuestra alma? Cuando estudiamos la palabra rey y sacerdote en el hebreo, es una palabra muy parecida. Y esto nos enseña que cuando viene esta comunión del Espíritu Santo a nuestra vida, pues nos lleva en una elevación del alma. Y hay una enseñanza aquí en el canal en la cual hablamos, ¿verdad?, del pan que Dios le dio a su pueblo, del lejem que Dios le dio para elevar su alma a otro nivel, a un nivel de rey y a un nivel de sacerdote. Y por eso vemos la palabra melech, que está hablando de rey, y la palabra malach, que está hablando de un ángel, pero también se refiere al sacerdocio. Ahora, bien importante, porque este aceite cuando viene va a caer sobre nosotros y nos va a llenar. Por eso David decía, ¿verdad? Vuelvo a repetir, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es decir, aquí hay un secreto mayor para que nuestra copa pueda estar rebosando. Si nuestra copa está rebosando, podremos alcanzar todo lo que requerimos o lo que necesitamos, pero tenemos que tener esa unción en la cabeza primeramente. Ahora, algo bien interesante de esto, en Romanos 12:2 sigue hablando de la mente y dice, no os amoldéis a los usos y costumbres propios de este mundo, antes bien procurad que vuestra mente renovada opere la transformación de vuestra personalidad, para que lleguéis a comprobar la buena, grata y perfecta que es la voluntad de Dios. Fíjese qué tremendo, mente renovada opera en la transformación de vuestra personalidad. Así que nosotros tenemos que entender que esta unción que viene sobre nosotros es una unción que va a causar que nuestra copa esté rebosando. Si nosotros le pedimos a Dios, lléname, Señor. Si le pedimos a Dios, dame, Señor, lo primero que requerimos para recibir lo que Él nos va a dar es un recipiente. Por eso David decía, mi copa. En el hebreo está hablando de una bolsa, está hablando de un recipiente. Y entonces él dice, mi copa está rebosando. Pero ¿cómo vamos a rebosar si en primer lugar no tenemos un contenedor, no tenemos un recipiente? Y Dios dice, bueno, yo te quiero bendecir, yo te quiero dar, pero ¿dónde está el recipiente? Es como nosotros pedirle a alguien agua y decirle, dame agua o dame de beber, como cuando el Señor se le acercó a aquella mujer
y le dijo, dame de beber, y le dice, oye, ¿de dónde me pides? Y ni siquiera traes dónde recibirlo, ni siquiera traes un cántaro para poder recibir ese agua. Y el Señor le dice, mujer, si tú supieras quién te está pidiendo, ¿verdad? Que Él te dará algo que vas a recibir y nunca tendrás necesidad de otra cosa. Es lo que el Señor le está diciendo, porque Él es el Mashiach. Y la palabra ungir, ¿verdad? Ungido viene de Mashach, que de ahí mismo viene la palabra Mashiach o Mesías, que es ungido. Entonces vamos a ver este secreto. Dice una vez más aquí que cuando nosotros recibimos esta unción, este aceite, pues va a causar que nuestra mente sea renovada, que se haga una transformación y que vamos a actuar o que tendremos una personalidad que es guiada por el Espíritu Santo. Ahora, algo bien interesante, le vuelvo a preguntar, ¿pero por qué aceite? ¿Por qué no dice agua? ¿Por qué no dice otra cosa? ¿Por qué aceite? La palabra aceite en hebreo, shemen, ¿verdad? Cuando decimos el aceite, hashemen, cuando nosotros permutamos esta palabra, hashemen, que quiere decir aceite, vemos aquí las letras, ¿verdad? Aquí la Hei, la Shin, la Mem y la Nun, Sofit. Pero vemos aquí estas mismas letras se usan para esta misma palabra que es Neshama, que quiere decir alma. ¿Qué es el secreto que esto nos enseña? Bueno, nos enseña, ¿verdad? Bueno, primeramente quisiera aclarar que la permutación de las palabras hebreas es algo que hacen, ¿verdad?, los eruditos para poder encontrar un enlace entre un tema específico. Es decir, que como las palabras hebreas, ¿verdad?, las letras no tienen vocalización, no hay vocales en el hebreo, sino las nikud, que fueron añadidas mucho después, ¿verdad? Pero las letras hebreas no tienen nikud, de tal manera que usted puede permutar, cambiar las letras en su forma para poder sacar otras palabras que le van a llevar a secretos del mismo tema. En este caso estamos hablando de Hashemen, del aceite, y nos lleva, si la permutamos, usted ve que aquí, por ejemplo, está la Hei, aquí está la Hei, aquí está la Shin, acá está la Shin, acá está la Mem, acá está la Mem, aquí está la Nun, Sofit, y aquí está la Nun. De tal manera que son las mismas letras, pero permutadas, de tal manera que de la palabra Hashemen, el aceite, sale la palabra Neshama, alma. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros recibimos el aceite no es algo simplemente literal, o sea, agarrar aceite y ungirte, o que se lo echaran a un rey o un sacerdote en el tiempo antiguo, sino simplemente era un simbolismo de que aquella persona estaba teniendo una intimidad o una comunión muy cercana en su alma a Dios. Sabemos que hay diferentes niveles de alma que un ser vivo pueda tener, y este Neshama, pues obviamente no es lo mismo que Nefesh. En la Biblia también habla del Nefesh, que es alma, pero este Nefesh es el grado más bajo que pueda tener un ser humano, o incluso los animales tienen Nefesh, o incluso las plantas y todo ser vivo tiene Nefesh. Pero la Neshama es una elevación del alma, es decir, cuando una persona ya puede tener un encuentro específico con su Dios, con su creador, de tal manera que Neshama, cuando viene este Shemen al alma, quiere decir que ha recibido una elevación, que ha tenido un encuentro personal con Dios, de tal manera que este aceite, lo que significa cuando David está diciendo, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, es decir, mi recipiente está listo para recibir lo que tú tienes para mí, porque le vuelvo a decir, si nosotros le pedimos a Dios, dame, Señor, bendíceme, ayúdame, sáname, y Dios dice, yo te quiero dar, yo te quiero bendecir, pero no veo el recipiente. Este recipiente se crea, óigame este secreto, este recipiente se crea cuando nosotros
somos ungidos en nuestra cabeza de parte de Dios. En otras palabras, cuando tenemos comunión íntima con Dios, con su presencia, es cuando se hace este recipiente. Por eso David decía: unges mi cabeza con aceite, mi recipiente está rebosando. ¿Por qué? Porque ese encuentro con Dios, esa intimidad con Dios, esa presencia en la cual tú estás con Dios, eso es aquello que te bendice y que te da todo lo que tú necesitas. Fíjese qué secreto tan grande. Por eso David decía: es mejor estar un día en tus atrios, pero no se refería específicamente al lugar, sino a estar en la presencia de Dios. Él entendió ese secreto: si estoy en tu presencia, mi copa va a estar rebosando, Señor. Les recuerdo, si no se ha suscrito al canal, suscríbase, comparta también estas enseñanzas para que puedan llegar a muchas más personas y así bendecir también su vida. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿qué es la bendición o qué es lo que yo puedo obtener en la presencia de Dios? Sabe que todas las cosas están ahí. Cuando nosotros conocemos este secreto, bueno, sabemos que nos podemos acercar al Señor de diferentes maneras, de diferentes formas, que sobre todo tenemos que aprender a conquistar el corazón de Dios. Recuerde que Caín y Abel, los dos ofrecieron, pero solamente el sacrificio de uno pudo realmente tocar el corazón del Señor. También cuando estaba aquella mujer enferma de flujo de sangre, recuerde que todos lo apretaban al Señor y él dijo: ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos le dicen: Señor, ¿cómo dices quién me ha tocado si todos te están apretando en este lugar? Y dijo: no, es que yo conocí que salió poder de mí. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros conocemos cómo tocar el corazón de Dios, es que este aceite es derramado sobre nosotros y es cuando sentimos aquella experiencia sobrenatural, cuando tal vez produce que lloremos, que hablemos en lenguas, que diferentes cosas que produce, ¿verdad? Cuando estamos en su presencia verdaderamente, porque podemos orar mucho, podemos incluso cantar y lo que usted quiera, pero lo más importante es hacer descender ese aceite, esa unción sobre nuestra vida, es decir, que el Espíritu Santo de Dios realmente se manifieste en nuestra vida y que podamos tener esa comunicación, esa comunión, esa intimidad con nuestro Padre Celestial. Ahora, vamos a ver en su presencia. Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de vida, en tu presencia, le dice, hay plenitud de gozo. Una de las cosas, hermano amado, que nosotros tendremos en su presencia, dice: me mostrarás la senda de la vida, es decir, la guianza, la dirección, saber por qué camino, por qué senda tengo que caminar, porque dice la Escritura, ¿verdad?, que hay muchos caminos y unos que le parecen al hombre que son de vida, pero su finalidad es muerte. Pero el Señor, cuando estás en su unción, cuando estás bajo su guianza, en su presencia, Él te va a mostrar la senda de la vida. En su presencia, dice, hay plenitud de gozo. Tendrás ese gozo, hermano, de saber que estás siendo guiado por Dios. Delicias, dice, a tu diestra para siempre. Sabe que en la presencia de Dios, hermano, siempre habrá delicia. Aun cuando estás, hermano, en problemas, en dificultades, en adversidades, cuando tú entras a la presencia de Dios, hermano, todo aquello desaparece, todo aquello se va, aquellos problemas, aquellas situaciones, aquellas adversidades, y no solamente se van, sino que Dios te muestra la salida, Dios te muestra la senda que debes de tomar para salir adelante en esa cuestión. Ahora, Salmo 21:6 dice: porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Entonces, ¿cómo es que somos bendecidos, hermano? ¿Cómo es que somos llenos de alegría? Con la presencia de Dios. Fíjese qué importante, hermano, la presencia de Dios. Y sabe que en el tiempo antiguo muchos cayeron en la liturgia, en cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, cómo orar, cómo ayunar, cómo hacer una cosa y otra,
pero muchas veces la presencia de Dios no estaba ahí. Por eso lo más importante, hermano, es poder estar en su presencia, pero estar en su presencia haciendo que descienda este aceite. Es decir, que nosotros podamos sentir su presencia, podamos llenarnos de su presencia, podamos, hermano, colmarnos de él, saber, hermano, que en esa presencia tendremos dirección, seremos bendecidos, estaremos llenos de alegría, hermano, también llenos de gozo, llenos y disfrutando delicias que hay en la presencia del Señor. Salmo 31:20 dice: en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. ¿Qué más podemos nosotros, hermano, obtener en la presencia de Dios? Aparte de que es lo más precioso, lo más hermoso, hermano, cuando el ser humano ha podido experimentar lo que es estar en la presencia de Dios, hermano, ungido con la presencia de Dios, uno sabe que no hay otra cosa mejor ni en comparación con la presencia de Dios. Es lo más hermoso, lo más lindo, lo más perfecto estar en la presencia de Dios. Ahora dice que también cuando está uno en la presencia, dice: en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. ¿Sabe cuando está haciendo alguien conspiración contra ti, cuando incluso hay una contención de lenguas en tu contra? Hermano, solo basta estar en la presencia del Señor y serás escondido. Solo falta, hermano, que tú entres a su presencia y hagas descender esa unción, y Él te pondrá en un tabernáculo a cubierto de esa gente. Qué importante, hermano, estar en la presencia. Ahora, el tema inicial es este, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer yo para que mi copa se llene de toda bendición? Pues cuando yo estoy en la presencia, hermano, me hago un recipiente, hermano, disponible para que Él derrame sus bendiciones. Pero ¿cuándo ocurre esto? Cuando Él unge mi cabeza con aceite, es decir, cuando soy capaz, hermano, de entrar en esa dimensión de armonía, en esa dimensión y nivel de amor hacia Dios, porque ¿dónde envía Él el buen óleo? Hermano, recuérdese que dice la Escritura en el Salmo 133, ¿verdad? Cuán hermoso, cuán bello, cuán dulce es habitar los hermanos juntos en armonía. Y empieza a decir, ahí es donde Dios envía ese buen óleo. Es como ese buen óleo que desciende sobre la cabeza, que cambia tu manera de pensar, tu manera de ver, tu manera de hablar, tu manera de percibir, hermano amado. Cuando entramos en esa dimensión de armonía, no solamente con Dios, sino con los que nos rodean, somos capaces de hacer descender ese aceite. Dices como el buen óleo, pero allá al final de esa cita dice: ahí envía bendición, Dios bendición y vida eterna. ¿Sabe qué importante, hermano? Poder entrar a esas dimensiones. Ahí te van a dar dirección, ahí te van a dar alegría, ahí te van a dar gozo, te van a dar delicia, te va a mostrar Dios la senda que debes de andar, te va a guardar, hermano amado. Dice, te va a esconder de la conspiración del hombre, te va a poner en un tabernáculo a cubierto, hermano, de la contención de lenguas. Pero además en Isaías 10:27 dice: acontecerá que en aquel tiempo, dice, que su carga será quitada. ¿Cuántos, hermanos, queremos que nuestra carga sea quitada? ¿Cuántos, hermanos, estamos tal vez tan cargados, tan cansados, tan fatigados de tanta situación sobre nuestros hombros? Pero dice, hermano amado, fíjese, acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada. Yo no sé tú que me escuchas, hermano, qué cargas han estado sobre tu vida, pero te tengo una buena noticia. Cuando la unción del Señor viene sobre tu vida, esa carga será quitada y su yugo de su cerviz, dice, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Sabe qué tremendo, hermano? Cuando la unción de Dios desciende sobre tu vida,
tienes por seguro que esa carga que has tenido será quitada, que ese yugo será quitado, que ese yugo se va a podrir, hermano, por causa de la unción del Señor. Por eso qué importante estar en su presencia, hermano. Muchas veces en este tiempo tan difícil la gente es lo menos que piensa, ¿verdad? Anda viendo cómo resolver, anda viendo dónde hacer, anda viendo a dónde caminar, qué hacer para resolver los problemas, tanta enfermedad, tanta muerte, tanta adversidad, tantas conspiraciones, tanta cosa, y se nos olvida que lo más importante es estar en la presencia del Señor, haciendo que su unción descienda sobre nuestra vida. Salmo 89:20 dice: allá David mi siervo lo ungí con mi santa unción. Esta es la palabra ungió o ungí, usted la puede buscar allí en hebreo, y es la palabra mashach, que le decía que viene de la palabra Mashiach, que está hablando del Mesías. Cuando Dios trae la unción sobre ti del Señor, la unción, el aceite que necesitamos, hermano, dice mi santa unción, la Kodesh, la unción que es Kodesh, hermano, viene sobre tu vida. Y dice, mire, verso 21, mi mano estará siempre con él. Hermano amado, ¿sabes qué? Cuando esa unción está contigo, la mano del Señor no te va a dejar, hermano. Estás atribulado, estás, hermano, emproblemado. Te quiero decir, ¿sabes qué es lo más tremendo, lo más importante que puedas hacer? Es acercarnos al Señor, hermano, con humillación en nuestro corazón, con sencillez, y decirle: Señor, aquí estoy, te necesito, te anhelo, te deseo, Señor. Enamorar al Señor para que en su presencia destile esa unción sobre tu vida. Si esa unción destila, la mano del Señor dice: estaré siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. Cuando estás, hermano, débil, cuando estás, hermano, que sientes que ya no puedes más, tú que me estás escuchando, que has dicho: ya no puedo más, Señor, ya no aguanto más, Señor, ya no puedo, Señor, más con tanta situación, pero el brazo del Señor te va a fortalecer, hermano. El brazo del Señor estará contigo. Dice: no lo sorprenderá el enemigo. No tendrás que temer del enemigo. No vendrá como sorpresa, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios te estará guardando, Dios te estará protegiendo. Dice: ni hijo de iniquidad lo quebrantará. ¿Por qué, hermano? Porque Dios tiene cuidado de ti. Él te ha ungido con su santa unción. ¿Y sabes por qué? Está hablando del Mashiach aquí. Aquí dice allá David, pero realmente se refiere a esa estirpe de David. ¿Quién es? Yeshua HaMashiach, Jesús, hijo de David. Él es el que tiene la santa unción, y si nosotros estamos apegados a Él, la unción ha destilado sobre tu vida. Ha destilado, hermano, sobre ti. ¿Qué quiere decir esto? Que si la unción de Dios está sobre ti, tú mantienes esa unción encendida, esa unción fluyendo, porque el aceite, recuérdese que se acaba, se agota. Dice en la escritura que aquellos sacerdotes, Dios les dijo: cada día, cada día, cada día, cada día pondrás ese aceite de la unción. ¿Por qué? Porque si no guardaban, no cuidaban ese aceite, se agotaba por causa del fuego. Por eso es tan importante, hermano, estar en la presencia de Dios y que destile ese aceite sobre tu vida. Por eso, hermano amado, te invito a que también nos sigas en las diferentes redes. Si quieres hacer una donación al ministerio, también aquí ponemos toda la información, hermano. Recuerde que este canal, Revelación, para bendición de todos aquellos, hermano, que gustan escuchar esta palabra, ¿verdad? Yo, hermano, con todo mi corazón deseo que podamos humillarnos delante de la presencia del Señor y podamos hacer destilar ese aceite. Decía la pregunta de este tema: ¿cómo hacer que mi copa rebose para alcanzar toda bendición?
en la presencia de Dios, cuando venga esa unción sobre tu vida, sobre tu cabeza, que cambie la manera en que piensas, cuando ese aceite corra por tus ojos, por tus oídos, por tu nariz, por tu boca, cambiando nuestro comportamiento, nuestra personalidad, nuestra actitud, nos daremos cuenta que lo mejor es estar en la presencia. Yo te pregunto, hermano amado, en todo este tiempo tan difícil, tan adverso, ¿cuántas veces hemos sentido, hermano, cuando estamos clamando, orando, la unción que se destila sobre nuestra cabeza? Muchas veces estamos tan cansados, tan agotados, a lo mejor hasta decepcionados de tantas cosas, y nos olvidamos que es tan importante la unción destilando sobre nuestra cabeza. Hermano, yo te invito a que podamos orar con tanto amor al Señor, que su aceite destile sobre nuestra cabeza. Así que espero que haya sido de bendición este tema. Bendición para ti y los tuyos. Shalom.